Entonces, por eso decimos que nuestras acciones no son espontáneas, ya que toda acción es fruto de un pensamiento. Cada persona es generadora de sus propios pensamientos. Los pensamientos no son algo que vienen sobre ti, sino que es algo que cada persona genera dentro del ser. Así como se tiene la capacidad entonces de oír, de hablar, también cada persona tiene la capacidad de pensar. Cada persona entonces elige lo que va a pensar y cada persona asume también la responsabilidad de lo que piensa. ¿Amén? ¿Estamos claros con eso? Hay un ejemplo que me impacta mucho. Es el ejemplo de Mefiboset. Los pensamientos entonces, veamos entonces por qué Dios considera nuestros pensamientos tan importantes. En primer lugar, los pensamientos son importantes según la palabra de Dios y según Dios, porque lo que Dios nos dice en su palabra es porque los pensamientos definen lo que es. Proverbios capítulo 23, versículo 7. ¿Qué tal si lo leemos, por favor, ese texto también? Y sobre todas las cosas que, pero ese no es. Proverbios 23, Proverbios capítulo 23, versículo 7, la parte A. Porque cuál es su pensamiento, es en su corazón tal es él. Y la versión, traducción Biblia de las Américas, creo que dice más específico. Biblia de las Américas. Qué pena con mis hermanos. Pues como piensa dentro de sí, así es. Tal cual como piensa que, así es la persona, ¿cierto? Así es. Por eso los pensamientos son muy importantes y hay que cuidar los pensamientos. ¿Qué es lo que tienes ahí en tu mente? ¿Qué es lo que tienes en tu mente? Por eso entonces la Biblia Dios nos habla a través de la palabra que los pensamientos son importantes porque los pensamientos definen lo que es el ser. Tal cual como es la persona, así es él. Estaba mirando este señor, este pastor Wilson Tozer. Wilson Tozer dice, pastor cristiano de los Estados Unidos, dice lo siguiente sobre los pensamientos. Lo que ocupa nuestros pensamientos cuando tenemos tiempo para pensar en lo que queremos, eso es lo que somos o lo que pronto seremos. Nuestros pensamientos no solo revelan lo que somos, sino que predicen la clase de personas que llegaremos a ser. ¿Cierto? Entonces, es muy clave lo que pasa por tu mente. Y según algunos estudiosos, más o menos hay unos 50,000 pensamientos que pasan por tu mente diariamente. ¿Cómo te parece? Y lo que tú anidas allí, lo que tratas de incubar, en concentrarte en algo, pensando algo, eso es lo que va a definir tu ser. Dependiendo lo que esté allí en tu mente, eso es lo que tú vas a hacer y lo que tú vas a proyectar. Por eso el texto es muy claro, ¿cierto? El pensamiento define lo que es el ser. Tal cual es su pensamiento, tal es él. Mucho cuidado, ¿cierto? Con lo que pensamos. Entonces creo que... Y bueno, el pensamiento se afecta, como le dije, con lo que a nuestro alrededor, con lo que vemos, con tantas cosas, con las situaciones que vivimos, con nuestro pasado. También hay muchas cosas que hay que sanar, tantas cosas que a veces nos concentramos ahí y eso afecta de alguna manera nuestra vida. El caso, este hombre de Mefiboset, segundo de Samuel, capítulo 9, segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 8. Vamos a leer este texto. En la traducción lenguaje actual, interesante la experiencia de este hombre. Un día David les preguntó a sus asistentes y consejeros:
¿Vive todavía algún familiar de Saúl a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonatán? Entonces llamaron a Siba, que había estado al servicio de Saúl. Cuando Siba llegó a la presencia de David, éste le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: para servirle a su majestad. Y el rey David le preguntó: ¿vive todavía algún familiar de Saúl? Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. Siba le contestó: aún vive un hijo de Jonatán, que no puede caminar. ¿Se llama cómo? Mefiboset. David le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió: vive en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. El rey mandó traer a Mefiboset. Y cuando Mefiboset llegó al palacio, se inclinó delante de David en señal de respeto. Entonces David clamó a Mefiboset: para servirte, para servir a su majestad. Respondió. David le dijo: no tengas miedo. En memoria de tu padre Jonatán voy a cuidar de ti, voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante comerás ¿qué? En mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse delante de David y dijo: ¿a qué se debe que su majestad me trate así? Y mire las palabras que salen de su boca, tal cual como es su pensamiento, es él. Un perro muerto y yo somos la misma cosa. Qué tanto, ¿cierto? Esta autoestima que tenía este hombre Mefiboset. Un perro que muerto es que somos la misma cosa. Ni siquiera vivo. Un perro vivo pues vale mucho, ¿cierto? Pero ni siquiera un perro vivo, un perro muerto. Esa era la mentalidad que él tenía. Bueno, ¿quién era Mefiboset? Miremos un poquito esta parte que me parece interesante. En primer lugar, Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto de Saúl, que fue rey de Israel. Entonces, Mefiboset venía de una familia real de reyes. ¿Era nieto de quién? De Saúl, y Saúl fue el rey de Israel. Pero Mefiboset tuvo un inconveniente cuando era niño. Su criada que lo cuidaba salió un día corriendo por algunas situaciones de persecución y muchas cosas. Entonces quedó lisiado de sus pies, no podía caminar. Mefiboset entonces tenía por lo menos 3 factores en su contra. Primero, el nombre de Mefiboset. ¿Sabe qué significa el nombre de Mefiboset? Hay que tener mucho cuidado con los nombres que vamos a poner a nuestros hijos, ¿cierto? Porque cada nombre tiene su significado. Mefiboset significa avergonzado, el que esparce vergüenza. ¿Qué tal ese nombre? Avergonzado, el que esparce vergüenza. Y es muy importante los nombres, porque los nombres determinan la naturaleza del ser. Por eso Dios cambia muchos nombres, ¿cierto? ¿Cuáles nombres recuerdan ustedes que Dios ha cambiado? El caso de Abraham, el caso de Pedro, el caso de Jacob también, ¿cierto? Su nombre ya no se llama Pablo. Cambia mucho, porque el nombre define la naturaleza del ser. Y eso era lo que estaba reflejando Mefiboset, ¿cierto? Avergonzado, o el que esparce vergüenza. Otro aspecto en contra de este hombre era que era lisiado de sus 2 piernas. Eso tiene algún problema, cierto aspecto físico, psicológico, de muchas cosas. Mefiboset entonces también tuvo un accidente cuando era un niño y quedó lisiado de sus pies. Tenía problema para caminar. Luego, en medio de esta situación, es llevado a un lugar que se llama Lodebar. Lodebar significa tierra maldita, ¿cierto? Interesante, ¿cierto? Había una
quienes iban a ese lugar a vivir. Tenía que llenar los perfiles. Endeudados, los maltratados, los abusados, todos allí iban a lo de Bar. Tierra seca, tierra donde no había fruto. Entonces, imagínense ustedes este hombre. Su nombre, la situación de ser lisiado y el ambiente en que él veía para un lado y no veía nada agradable, nada que le inspiraba para salir adelante, ¿cierto? Entonces su mentalidad llegó a ser, como dice ahí el texto bíblico, ¿cierto? ¿Quién soy yo cuando David lo llama para honrarlo por causa de su amigo Jonatán? Lo que sale de su boca es lo que está dentro de su corazón y de su mente, ¿cierto? De su ser. Majestad, ¿cierto? ¿Por qué me estás llamando? Un perro muerto y yo somos la misma cosa, ¿cierto? Pero eso era Mefiboset. En cierto sentido sí, ¿cierto? Porque el pensamiento define lo que es el ser, pero ante la presencia de Dios, no. Amén. Una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que Dios piensa acerca de ti. Por eso, el texto con lo que iniciamos, ¿cierto? Y no vivan ya como qué, como vive qué, todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de qué, de ser y de pensar. Así podrán qué, saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno y agradable y perfecto. Y ya no vivan más como viven las otras personas que viven a tu lado, sino tienes que cambiar esa forma de pensar, esa forma de ser. ¿Amén? Cambiando la forma de pensar, cambiamos también nuestra forma de ser. Entonces hay que cambiar nuestra forma de pensar. Y una de las cosas que Dios hace cuando venimos a los pies de Él es cambiar nuestra mentalidad. Por eso el Evangelio según este texto, según ¿qué? Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 17. ¿Qué dice Mateo capítulo 4, versículo 17? Lo lean conmigo, por favor. ¿Qué dice? Desde entonces Jesús comenzó ¿qué? A decir a todos: vuélvanse a Dios, porque su reino se va a hacer aquí. Se va a establecer. Desde entonces Jesús comenzó ¿a qué? A decir a todos: vuélvanse ¿a qué? A Dios. En la Reina, ¿qué es esa versión que es? En la Reina Valera dice, es otro término que, bueno, aquí. Desde entonces comenzó Jesús ¿qué? A predicar y a decir ¿qué? Arrepiéntanse. ¿Saben qué es arrepentirse? En el griego es metanoia. Cambia tu forma de pensar. Una de las cosas que Dios tiene que hacer con cada uno de nosotros cuando venimos a los pies del Señor es cambiar nuestra forma de pensar. Amén. Porque la vida cristiana no es una religión, la vida cristiana es un estilo de vida, cambio, una transformación, y eso es lo que Dios produce en cada uno de nuestras vidas. Amén. Entonces, arrepiéntate, cambia tu manera de pensar. Otra vez lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿cierto? Y ya no vivan como vive todo el mundo. Ustedes y yo que hemos conocido al Señor, que nos reunimos aquí, usted tiene otra forma de pensar. Ya usted no piensa como pensaba antes. Amén. Usted tiene otra mentalidad de Cristo, como dice la palabra del Señor, que hay que tener la mentalidad de Cristo, y la mentalidad de Cristo es totalmente distinta y diferente. Entonces hay que cambiar la forma de pensar. En segundo lugar, vamos a mirar esta otra partecita. Los pensamientos. Yo creo que ya faltan 5 minutos. Se acabó este tiempo. ¿Qué hora son? A las 10 y qué? Y 20, listo, vamos a mirar aquí. Entonces, eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros.
Y yo creo que no solamente Mefiboset pasó por Lodebar, sino que usted y yo también pasamos por Lodebar. Pero Lodebar no es para quedarnos ahí. Lodebar se queda atrás. Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿te recuerdan que dice? Cuando todos habíamos pecado, estábamos ¿qué? Destituidos, estábamos, ¿cierto?, en la ruina, en una situación bastante crítica. Pero gracias a Dios, a través de Jesucristo, Él nos sacó de ese estado en que estábamos, para vivir una vida totalmente distinta y diferente para la honra y para la gloria del Señor. Este texto no lo voy no lo quiero dejar por fuera. Segundo libro de Samuel capítulo 2, versículo 8. Lo que Dios hace con cada uno es interesante. Esto es en el contexto de cuando Ana está orando por su hijo. 2:8. Segundo libro de Samuel 2:8. 2:8 es primer libro de Samuel. Primera de Samuel 2:8. ¿Sí es ese? Interesante, ese texto me tocó bastante a mí cuando estaba haciendo este estudio. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? Dice: Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso. ¿Para hacer qué? Sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Leámoslo en la versión ¿esa qué es? Reina Valera. Leamos en el lenguaje actual. Dios saca ¿de qué? De la basura al pobre y lo hace reinar entre príncipes. Amén. Otra vez, Dios saca ¿de qué? Del basurero. Esa era también nuestro estado. Estábamos perdidos en el pecado, en la maldad, en tantas cosas, pero el Señor nos sacó de allá para que ahora usted y yo habitemos con príncipes. Amén. Esa es la mentalidad que usted y yo debemos de tener en el nombre del Señor. Satanás ha venido para hurtar y matar y destruir, pero Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Cambia tu forma de pensar y cambia también tu forma de vivir. No vivamos más como vive ¿qué? El mundo. Vamos a vivir como Cristo, como Dios quiere, ¿cierto? Buscando la voluntad del Señor siempre. En segundo lugar, los pensamientos. Los pensamientos rara vez coinciden con la realidad externa. Los pensamientos rara vez coinciden con la realidad externa. Los pensamientos son percepciones, impresiones tuyas. Hay personas que, por ejemplo, alguien no los saluda y ya piensan que ya no lo quieren, ¿cierto? O piensan, ¿quién sabe quién le diría algo mal de mí? Y tal vez esa persona es lo que piensa, me tiene ya la mala voluntad. Simplemente son impresiones tuyas, son tus pensamientos. Cuando pasa esto con frecuencia, es posible que estés frente a un problema psicológico y estás cayendo en un problema psicótico. Una persona psicótica es una persona que confunde los pensamientos con la realidad como un hecho objetivo. Hay personas que cuando se le mete algo en la cabeza, en su pensamiento, dicen, eso es así y no hay quien lo saque de ahí. Entonces es lo único que gobierna su vida. Se vuelven dogmáticos, no son enseñables, ¿cierto? Pero Isaías capítulo 55, versículo 18, una versión internacional. Interesante lo que nos dice este texto. ¿Cómo nos dice? Porque mis pensamientos, ¿qué? No son vuestros pensamientos, porque mis pensamientos son, ¿qué? Más altos, más elevados. Amén. Entonces, si usted tiene ese problema, ese problema psicológico de no cambiar su pensar, creo que eso es así y no hay quien lo saque de ahí. Mucho cuidado, que puede estar cayendo en un problema
un problema psicótico, ¿cierto? En el aspecto psicológico. Hay que abrirnos, ser enseñables, pedirle al Señor siempre que nos enseñe, porque los pensamientos míos son mucho, los pensamientos de Dios son mucho más altos, y mis pensamientos tienen que, ¿cierto?, cambiar esa forma de pensar y poder sujetarnos al pensamiento del Señor. Entonces, cambia tu forma de pensar. Los pensamientos entonces rara vez coinciden con la realidad externa. En tercer lugar, los sentimientos siempre siguen los pensamientos. Los sentimientos siempre siguen los pensamientos. Entonces, los sentimientos son fruto de los pensamientos. En otras palabras, tú no puedes estar triste a menos que tengas pensamientos tristes. Puedes estar contento, alegre, optimista, a menos que tengas pensamientos de alegría y pensamientos optimistas. Porque los sentimientos son hijos del pensamiento. Amén. Proverbios capítulo 15, versículo 15 dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Y rápidamente, 4, estoy corriendo. Esta palabra me ha hablado mucho a mí. Mi esposa está aquí y ella es testigo. Bueno, mi infancia, que no fue fácil, yo les he compartido un poquito, huérfano de mamá de 1 año. Mi papá se fue de la casa, una situación bastante difícil, crítica. Me creí con un padrastro que lo que me decía era cosas negativas, ¿cierto? Tú no sirves para nada, y todo eso afectó mi autoestima, mis pensamientos. Entonces, un día estaba, mejor dicho, mi amor, vamos a casarnos, vamos a hacer esto. Y otro día, mejor dicho, estaba por esos pensamientos, me causaban problemas, ¿cierto? Y una baja autoestima y una depresión, una cantidad de cosas que por mucho tiempo eso pasó. Pero gracias que el Señor pudo hacer una obra en mi corazón, en mi vida, a través del Espíritu Santo, y bueno, ahora soy libre por el Señor. Entonces, de pronto también es esa tu situación, que en unas veces estás aquí arriba y otras veces estás por debajo. No es eso, no. El Señor no nos ha llamado para que seamos de doble ánimo. Tenemos que estar siempre en el nombre del Señor arriba, aunque tengamos dificultades y situaciones. Y por último, tú tienes que tener victoria sobre tus pensamientos. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Y ahí terminamos. Ya, con eso terminamos. Segunda de Corintios dice que las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortaleza. Destruimos entonces argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Una de las cosas que quiero dejarles aquí bien clarita es que a veces nuestras oraciones las hacemos equivocadas. Señor, ¿qué es lo que decimos? Señor, quita este pensamiento. Pero el texto lo que nos está diciendo ahí es no que el Señor va a quitar el pensamiento con la que estás luchando, sino que tú eres el que tienes que coger ese pensamiento y llevarlo a la cruz de Cristo. Amén. No es el Señor. Lo que hace Dios a través del Espíritu Santo es traer a la luz el pecado, aquellas cosas, y cuando trae a la luz, entonces tú tienes que coger ese pensamiento y llevarlo cautivo a la cruz de Cristo. Amén. Y de esa manera vas a ser libre en el nombre del Señor. Para algo que nos ayuda para superar el pensamiento, cambiar los pensamientos, es leer la palabra de Dios todos los días, en la oración. La parte de las canciones es cristiana, ¿cierto? Eso nos ayuda a escuchar buenos mensajes de la palabra del Señor. Todo eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Así que esa es la tarea que tú y yo tenemos cada día de leer